Buenas tardes, gracias a Ramón Potosme por acompañarnos en este espacio en el Día Internacional de la Tierra. Para nosotros es un gusto poder tenerlo acá. Gracias a nuestra audiencia por conectarse, por estar acá presente. Para mí es un gusto poder presentar a Ramón Potosme del Vivero Nambume. Y qué mejor que nadie, que sea vos quien podás darnos o decirnos quién sos y qué es el Vivero Nambume. Pues muchas gracias a vos, Arquímedes, por invitarme aquí a hablar con vos y la gente que nos escucha, que nos ve. Pues yo soy periodista de profesión y soy indígena chorotega. Y creo que el mayor trabajo que puedo hacer para proteger a nuestra madre tierra es reivindicar nuestra identidad. Con ello creo que hacemos un montón, porque cuando nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, emanamos energía, hacemos cosas en favor de la tierra. Nadie mejor que los pueblos originarios para proteger los recursos naturales, para proteger los suelos, para proteger la biodiversidad, para proteger aspectos tan valiosos para la vida como el agua, por ejemplo. A partir del 2013 yo dejé la redacción del diario La Prensa y fundé el Vivero Nambume. La idea era reivindicar la herencia de mi papá. Mi papá había sido un curandero toda su vida y tenía poco que había muerto. Y la idea era reivindicar todo ese conocimiento que él nos había dejado y toda la biodiversidad que teníamos en los bosques y en los huertos, en los herbarios que mi papá poseía. Entonces, partiendo de esa idea, pues decidí fundar el vivero. También de alguna manera hacerlo de alguna manera comercial, que también fuera rentable, pues, o sea, porque yo iba a dejar mi trabajo para fundar una empresa, pero necesitaba vivir de algo. Entonces, también tiene un enfoque comercial, tiene que ser sostenible. O sea, nosotros trabajamos en el rescate de plantas medicinales ancestrales, pero también es sostenible, o sea, es rentable, es un negocio. Y a partir de esos recursos que nosotros trabajamos por cuenta propia, nosotros trabajamos en reivindicar el uso de la medicina ancestral y en promover también que la gente de nuestras comunidades se sienta orgulloso de lo que ya teníamos, ¿no? Desde su palabra, tierra o madre es un término absolutamente femenino y siempre desde nuestras cosmovisiones hemos tenido el punto femenino un poquito más alto o en un nivel de igualdad desde el punto de vista de deidad. Entonces, cuando hablamos de tierra, hablamos de mujer y de madre. Entonces yo lo asocio a un montón de cosas. Lo asocio a nuestra abuela, lo asocio a nuestra madre, lo asocio a nuestra casa. Y si nos remontamos mucho más atrás, lo asociaría a la gran abuela Nenguitamali, que creó todo. Entonces, la creación está en la tierra, ahí está todo. Gracias, Ramón. ¿Qué otros proyectos han venido ustedes realizando, además de la medicina natural? El hecho también un poco de compartir sus conocimientos con las comunidades. ¿Qué otras cosas están haciendo? Sí, hay varios aspectos en el trabajo del Nambume. Uno es el tema de las plantas medicinales, el otro es la conservación de semillas ancestrales, de maíces, de frijoles y de amaranto. Y el otro es la preservación de la sanidad de la tierra. El sustento de todo, nuestra alimentación está en la tierra. Entonces necesitamos cuidarla. Tenemos una política de producción 100% orgánica. Entonces nosotros comenzamos primero en difundir la idea que nosotros en Nicaragua tenemos una medicina ancestral que tenemos que reivindicar. Y eso incluye un aspecto que es la medicina natural. Entonces, promover, por ejemplo, que la medicina natural no es la medicina natural europea que nos venden, que nosotros manejamos. Si nosotros le preguntáramos a alguien en este momento que nos mencione 3 plantas medicinales, con absoluta certeza te diría que te menciona todas las plantas medicinales europeas y no te mencionaría ni una sola de las de nosotros. Entonces, la idea es jugar con eso y enseñarle a la gente, aquí tenemos todas estas plantas que además requieren muy poco cuidado porque han nacido con nosotros y han estado con nosotros por siglos. Es más, saben más que nosotros, saben del clima, de las variaciones, de la lluvia. Entonces, si alguien es cambiar, por ejemplo, dejar de hablar de hierbabuena, de ruda, de menta,
y comenzar a hablar en nuestras lenguas ancestrales con las plantas que nosotros tenemos, la ciguapate, el totolquelite, la chahuite sonpelic, el muicle, la nahuapate, el teponzantri, todas esas plantas que probablemente hace medio siglo eran plantas muy comunes en el ideario popular de nuestras abuelas, pero hoy te aseguro que mucha gente ni siquiera las conoce. Tal vez con tu experiencia de haber trabajado durante mucho tiempo cubriendo la zona del Caribe, nos pudieras contextualizar un poco mejor sobre el hecho y la defensa de la madre tierra en estos territorios y del trabajo que realizan estas personas desde sus comunidades. Tal vez nos comentas un poco para conocer las experiencias de ellos y el trabajo que han venido haciendo, que lamentablemente a veces es un poco desconocido por el hecho geográfico de estar distante a estas regiones. Sí, para mí fue como un acto de absoluta rebeldía, porque en los medios de comunicación es muy difícil poner en agenda el tema de los derechos de los pueblos originarios. Entonces, muchos de los trabajos que hice, los hice con mis recursos, es decir, con mi salario. Yo agarraba y me iba en un bus, y me iba a una comunidad por 5 o 10 días y todos los gastos los cubría por mi cuenta. En algunas ocasiones los cubrieron los medios, en este caso los diarios, pero era como un acto de rebeldía para poder pasar esa información que la gente supiera. Por ejemplo, el enorme trabajo que hacen las comunidades mayacnas para proteger su bosque. Ellos creo que ya tienen aproximadamente unos 15 o 20 años creando mapas de áreas de protección. Entonces tenemos aquí áreas de producción, áreas de la zona de amortiguamiento de la reserva de biosfera y tienen áreas intangibles, o sea, que ni siquiera ellos mismos se permiten cazar en esas áreas. O sea, todos los comunitarios saben que ese es como un lugar sagrado, o sea, es como un santuario. ¿Qué otras cosas como seres humanos que habitamos este medio, este espacio, podemos hacer para seguir protegiendo, para seguir cuidando nuestra madre tierra? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar para poder seguir viviendo acá también? Creo que tenemos que buscar cómo tener una vida lo más simple posible. No necesitamos tantas cosas para vivir bien. Se nos ha creado la idea o el concepto de que tener muchas cosas, eso nos hace ser más exitosos, que eso nos hace estar en un nivel, porque nadie quiere estar abajo, todos quieren estar mejor, pero ese concepto de mejor creo que tiene que cambiar. Por ejemplo, nuestra vivienda, ¿cuál es el concepto de lo mejor? Una casa con todos los requerimientos electrodomésticos, eso es basura. Dentro de 1, 2, 3 o 4 años todo eso se dañó y es basura, es todo lo que no quiere nuestra tierra. Necesitamos comprar tantas cosas, no necesitamos comprar tantas cosas. Nosotros en nuestras casas compramos mucho más alimentos de lo que necesitamos para vivir bien. O sea, el concepto de qué cosa es vivir bien tenemos que cambiarlo y buscar la mayor simplicidad posible. Por eso, desde este enfoque creo que comprenderíamos cómo nuestros abuelos hicieron en aquella época para funcionar con muchas familias numerosas, con muchos menos recursos, porque el concepto de vivir bien era otro. Entonces, hoy uno va al mercado, por ejemplo, y compra un tomate, una chiltoma y todo viene en una bolsa. O sea, eso no es más higiénico. O sea, que venga en una bolsa, bien puedo llevar un canasto y echarlo todo ahí. Entonces, con eso yo evito. En mi casa, por ejemplo, nosotros vamos a hacer nuestras compras y evitamos a toda costa las bolsas y las reúno todas, las que me dan, y es un montononón. O sea, yo que estoy evitando las bolsas, estoy contaminando un montón la tierra, que menos la gente que pide una doble bolsa porque pesa mucho la carga. O sea, estamos contaminando de manera innecesaria. Entonces tenemos que hacer todo, inclusive yo, o sea, tenemos que hacer un enorme cambio de decir, no necesito tanta cosa. O sea, no necesito comprar tantos alimentos, porque ¿qué es lo que hace? Que todo el mundo quiere producir más, pero en realidad se produce muchísimo más comida de la que necesitamos. Solo en Nicaragua producimos enormes cantidades de alimentos que podríamos alimentarnos, exportar y todavía nos sobraría. Y no ocurre eso, hay déficit, de repente el frijol está enormemente caro porque todo está funcionando en una dirección equivocada. Otro de los recursos importantes que nosotros tenemos es el agua. ¿Cómo hacemos para protegerla, para cuidarla, para preservarla, este recurso tan valioso que nosotros tenemos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darle el lugar
¿qué es el agua para nosotros? El agua es vida y siempre ha sido para nosotros desde tiempos muy antiguos como algo sagrado. Entonces volvamos a ver el agua como algo sagrado y cuando nosotros cambiemos eso vamos a darnos cuenta que no la tenemos que ensuciar, que no tenemos que desperdiciarla. Si yo veo un tubo que se está derramando con enormes cantidades de agua, o sea, si yo siento que eso es algo sagrado, estamos perdiendo un montón de recursos ahí. Se está desperdiciando el agua sagrada para nosotros. Y bien podemos hacerlo. Necesitamos mucha mayor proactividad desde nuestra parte, en nuestras casas, por ejemplo. Y justo hoy comentaba con unos amigos que la gente hablaba de, por ejemplo, de animales que son dañinos, como las serpientes, por ejemplo. Y hay gente que decía, no, Dios la puso para arrastrarse y maldijo a la serpiente. Pero desde otro enfoque, como el de nosotros, de los pueblos originarios, las serpientes son seres sagrados y símbolos de conocimiento. Donde hay una serpiente, hay una fuente de agua. Y hay leyendas alrededor de la serpiente y el agua. ¿Por qué? Porque el agua era algo sagrado, era algo importantísimo. Sin eso no podemos vivir. Gracias, Ramón, por el tiempo que has venido a compartir, por tu conocimiento, por el hecho de transmitirnos también tu sabiduría, este conocimiento ancestral que de cierta manera hemos heredado. Para mí ha sido un gusto poderte tenerte acá. Bueno, gracias a vos por invitarme y por permitirme expresar. Si algo que me gusta a mí de lo que he hecho hasta donde voy, es la posibilidad de poder comunicarme. Si soy un viverista, tengo la habilidad para comunicar lo que estamos haciendo. Si soy un agricultor, pues tengo la habilidad para decirles, mire, esta es la época de siembra. Entonces, muchas gracias y para mí es un enorme placer contarle a la gente lo que pienso y lo que hago. Agradecemos también a la audiencia que se ha logrado conectar y recordarles siempre que tenemos que proteger este lugar donde vivimos, esta casa donde nosotros habitamos, esta casa común que es nuestra madre tierra. Muchas gracias por haberse conectado desde el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Muchas gracias.